Una niña de 1000 apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Bueno, con esa linda voz de mi amigo Jorge Schusen, que como él dice cuando era joven, tenemos el gusto de, hoy, 1 de abril, recibir a Edgardo Esteban, que no lo vamos a hurgar en su calidad de brillante periodista, corresponsal en la Argentina de la agencia Telesur, recorredor de la América Latina con una gran envidia de los últimos años en forma impresionante, ¿no? Nunca para festejar un cumpleaños, siempre para las tormentas. Para las tormentas. Pero bueno, el tema es el tema que más has desarrollado vos en tu vida no profesional, digamos, ¿no? Que es el tema Malvinas. Me acuerdo el año pasado que también te contamos en nuestro programa y que nos diste una cátedra de lo que estaba pasando al año pasado en Malvinas. De aquella Malvinas petrolera, de gran industria turística, de gran explotación, vos nos contabas a algunos sudamericanos con los cuales le pagaban $600 para hacer lo de los cruceros. ¿Cómo está hoy Malvinas? Y Malvinas creo que hoy, si vos te pones a ver el mapa de lo que está pasando en el mundo y de lo que decían hace pocos días los jefes de Estados acá reunidos, Chávez y Cristina, en la zona de paz, la América de la Paz, después de esa charla hubo ejercicios militares por parte de las tropas británicas usando la base Ascensión, ¿no? Hubo toda esta búsqueda de petróleo, esta continuidad de la búsqueda de petróleo, no militarizando, y el petróleo, y uno ve lo que está pasando en Libia, más allá de las cuestiones internas, o si de Gaddafi es bueno o malo, si lo que está pasando en el norte de África, y todo ese cuidado que ellos tienen por mantener militarizada toda la región. Creo que en ese aspecto, cuando uno ve el mapa de América Latina, el viaje de Obama llegando al Plan Alto, va anunciando en Brasilia el ataque a Libia, este paseo que dio, que poco aportó, pero a la vez uno piensa en las 7 bases norteamericanas en Colombia, toda la estructura que hay cerca de la triple frontera, que siempre dicen que hay espionaje por lo que significan el acuífero guaraní y las reservas de agua. No, perdóname. Ellos dicen que ahí hay toda esa composición militar porque la triple frontera podría ser foco de terrorismo, sí, pero es por lo que... Hay una comunidad palestina muy grande. No, pero la verdad es por lo... esa. Pero la verdad, claro, esa es la excusa, la verdad es la que dice Edgardo. Es interesante lo que señala Edgardo en cuanto a que el paralelo entre Libia y Malvinas, ¿no? Porque si uno tiene en cuenta quién es el que está en Libia hoy ejerciendo las operaciones militares, es la OTAN. Y casualmente en Malvinas está la base del Atlántico Sur más grande de la OTAN. Y aparte es una base que tiene armamento nuclear, es una base que y ellos lo han reconocido, ha ido militares que se entrenaron en la base de Mosplicen a Irak, y que seguramente hoy están operando y están trabajando un número importante en todo lo que es la zona cercana a Libia. Me parece que de esa perspectiva sigue siendo militar una zona que, por los ejemplos, hasta por las mismas estructuras que uno ve en el UNASUR, es decir, un conflicto después de la muerte de Néstor Kirchner, de quién iba a ser el sucesor, cómo se arregla entre un año de Colombia, un año, es decir, de Venezuela, representando, es decir, para buscar consensos a pesar de los matices y las diferencias. Y me parece que desde esa perspectiva tenemos que estar muy atentos, tenemos que seguir remarcando nuestro reclamo natural de soberanía. Creo que es un buen momento. Argentina hoy está siendo un país cada vez más serio, más previsible, va creciendo, y en ese aspecto hay que seguir planteando la reestructuración de las Naciones Unidas. Creo que hay que alentar ese cambio ahí de esos países que se creen los dueños del mundo y que deciden invadir, ¿no? Porque lo contradictorio es que apoyan a un grupo de rebeldes en Libia, con ese argumento pueden el día de mañana tenían que haber apoyado a la FARC o a la ETA del hecho de la rebeldía. Es decir, ¿cómo justifica una estructura como las Naciones Unidas un ataque a un país que tiene su propia autonomía y que tiene su propio derecho y que uno debería respetar, más allá de que a mí... ¿Y por qué a ese país y no a otros que está en la misma rebelión? Arabia Saudita tiene un régimen mucho más despótico. No solamente por el petróleo, perdón, porque Libia no es un gran productor, pero tiene el mejor petróleo que hay en el mundo, que es mucho más económico de refinar. Es el 3% de toda la producción, pero es un petróleo de altísima calidad. Entonces es un petróleo que se usa mucho para mezclar. Por eso es digamos,
Hay petróleo y petróleo. Y afortunadamente en las Islas Malvinas se encontraron petróleo de baja calidad. Pero quiero ir a las Islas Malvinas, cuando vos fuiste como combatiente, porque nos olvidamos de decir que Edgardo fue combatiente. Cuando ustedes llegaron había una guarnición creo que de 60 soldados y nada más. Hoy hay un submarino nuclear, armamento nuclear, ¿y cuántos miles de soldados británicos en este portaaviones que es fijo que son las Islas Malvinas? En un momento llegó a haber 4.000, sí. Ahora se ha reducido un poco a 3.000, pero duplicaba y es mucho más la estructura militar y la ciudad que hay en torno a la base que la propia ciudad de Puerto Argentino. Es decir, hoy es el una virreinato ciudad paralela. Sí, es una ciudad paralela y tienen días para ir, creo que es una vez por semana, por el tema del alcohol y del tema de cierta situación de convivencia, pero esa estructura militar está muy activa, está muy viva ese enlace con el puerto. Cuando uno llega en los vuelos, que no vas a un aeropuerto, vas a una base militar y ves esos hangares inmensos que tiene la base, ya te asusta porque es de una dimensión descomunal. En función de lo que está pasando en la región, y me parece que estratégicamente no lo van a hacer. Como vos decías, en ese momento, en el 82, ellos estaban más pensando en ser argentinos que en ser británicos, porque dependían 100% de vuelos de ADE, gente que estudiaba acá, hospitales. Yo fui prisionero en un depósito de YPF, el gas era el gas argentino, YPF, claro. el correo era el correo argentino, que nosotros mandábamos nuestras cartas. Las obras sociales le dan. Pero hablábamos del hospital británico, pues, recordando al querido Rodolfo Audi, y ahí se atendían los ingleses, estudiaban en Quilmes, en Córdoba, iban a brañar a Cariló. Aún hoy vos hablabas de fútbol y son hinchas de San Lorenzo, estuvieron en el Mundial de Fútbol, o de Racing, o de River, es decir, había una o sea, la guerra fue un gran retroceso respecto de eso, ¿no? Yo creo que les hizo tomar conciencia a los británicos del valor que tenía las islas, y ahí, bueno, la estructura de la OTAN cambió su eje, ¿no? Edgardo, vos recién, la mencioné en Malvinas, dijiste la palabra virreinato. O sea, Malvinas hoy en día, tanto que se habla de la autodeterminación de los pueblos, en el caso de los kelpers, de su no voluntad de querer ser argentinos, su voluntad de o bien ser otra cosa o bien ser ingleses. Dentro de la estructura política del Reino Unido, ellos son un virreinato, hoy no tienen soberanía política. El gobernador lo designa la reina. Y después hay un consejo de habitantes que lo maneja un señor llamado Mike Summer, que es el dueño de las empresas pesqueras, es multimillonario, vive 3 o 4 meses en las islas, después la mayoría de los kelpers, con lo que le ha dado las regalías pesqueras, no hablemos si le da las regalías de petróleo, todos tienen casas en Europa, en Portugal, en Holanda, o sea, el turismo. El Reino Unido no toma en cuenta la autodeterminación de los kelpers. Ahí los que trabajan son de la isla Ascensión, de la isla Santa Elena y en su mayoría chilenos, ¿no? No, perdóname, Juan Manuel. El Reino Unido toma en cuenta la autodeterminación de los kelpers en la medida de que cuando Argentina o alguien le reclama, ahí usan lo de la autodeterminación, pero para el funcionamiento no. De los 2.400 habitantes que hubo en el censo hace 2 años atrás, había ciudadanos de 63 o 64 países distintos, coreanos, rusos, chinos, es decir, porque es muy buen negocio ir, porque no tenés mucha actividad social, no tenés muchos gastos, y te pagan en pounds, en libras esterlinas, y un docente allá por día ganaba 1.800, es decir, ganaba 300 pounds, 1.800 pesos argentinos por día, es decir, que esa era la dimensión del pago por zona inhóspita, por lo que significa las riquezas. Y es ahorro puro. Ahorro puro. Ahorro puro, o sea que se vuelven a los 3, 4 años ricos. Con una casa. Claro. ¿Cómo están hoy? Vos estás, uno te ve públicamente porque tenés una vida profesional periodística, pero ¿se juntan ustedes, algunos de tus colegas combatientes contigo, soldados, que los ves hoy? ¿En qué estado los ves? No, yo los veo, charlamos, tengo amigos de la vida, que uno nos marca. ¿Qué sienten en esta sociedad argentina respecto de lo que ellos hicieron en aquellos años? Yo no soy un activo militante, ¿no? Pero mañana voy a un acto, es decir, a mí esta semana siempre me moviliza, pero yo
como siempre, yo traté de apostar a la vida, de reconstruir, no de quedarme en el 82, ir a Malvinas fue cerrar la Pero vos sentís, Edgardo, que vos sos un referente de... Sí, y sirvió para muchos, ¿no? Ahora, hace poco fueron, creo, 19 combatientes, 18 de La Plata. De La Plata, así es. Ayer estuvieron hablando por radio, muy... una experiencia interesante. Alonso, Alonso, con el cual tengo una... Bueno, hoy estuve con él, así que... charlando y me parece que hay una fuerza y hay una ganas de seguir construyendo en función de la memoria, pero mirando cómo adaptamos eso a este país y a este momento histórico, ¿no? Yo creo que vivimos un momento en donde, a mí me pasó ayer que fui a mi escuela a hablar y vi otra juventud que hace 3 o 4 años atrás, ¿no? Con una cuestión de militancia, de compromiso, de interés por lo que fue Malvinas, de respeto. Y me parece que eso que estamos viendo, que lo vimos en el velatorio de Néstor Kirchner, que lo vimos hace pocos días en la marcha del 24 de marzo, que lo estamos viendo tan activamente, me parece que es un cambio que uno tiene que transmitir esa experiencia de Malvinas a ellos para que yo que conocí la muerte, la edad de ellos, o que conocimos la muerte, postemos a la vida y a esta transformación que está teniendo Argentina por estos días. Me encanta decir, ya que nombrá la escuela que fuiste, que es tu escuela, nombrala antes de ir al corte. La escuela número 2, Bernardino Rivadavia, de Ciudad Jardín, en el Palomar. Qué grande. ¿Esa fue donde vos cursaste secundario? Sí. Muy orgulloso. Cumple 50 años el año que viene. ¿Hombre de Palomar sos? De Aedo. Morón, hincha de Deportivo Morón. Yo casado con una del oeste, todo del oeste, Dios mío. En el próximo bloque vamos a abocarnos, Edgardo, si estás de acuerdo, a un tema que es medio tabú en el tema militar, que es el informe Rattenbach, el informe que hizo el general Benjamín Rattenbach, y que según parece, de las 13 copias que él entregó, han desaparecido todo lo que él pidió de sanciones a la Marina. Tenemos algunos documentos y me gustaría analizarlo con vos. Mucho gusto. En el próximo bloque, el informe Rattenbach. No hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos. Si no le das corte, te dan con el fierro. Una señora con traje escotado, un cura, la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Bueno, decía en el bloque anterior que ha sucedido post Malvinas, la Junta Militar encomendó la creación de una comisión investigadora respecto de cómo había sido el comportamiento de las 3 fuerzas en el conflicto. Quien presidió esa junta fue el general Benjamín Rattenbach. Quiero decir que no fue elegido por la junta, o sea, deliberadamente, sino que correspondía porque era el general más antiguo. Esto tiene que ver con el comportamiento de lo que fue toda la comisión. Cuentan que en un momento dado le querían pagar a cada uno de los integrantes de la Junta un sueldo muy importante y el general Benjamín Rattenbach se opuso a cobrar ningún sueldo, sino solo su retiro, y esto hizo que los demás sí cobraran. Entonces había un conflicto de intereses. El general quería hacer un informe rápido para que la población supiera y el resto quería hacer un informe lento para cobrar varios emolumentos. Pero vamos a ver en un reportaje que le hicimos al coronel Augusto Rattenbach, el hijo del general Benjamín Rattenbach, que tuvo la deferencia, él y su mujer, de recibirnos en su casa y hablar un poco de esto. A ver, señor director, me gustaría escucharlo. Fue muy duro el tener que juzgar a generales. Cayeron todos bajo la mirada de la comisión y además se los juzgó, por lo menos severamente, ¿no? Una de las picardías que cometieron para poder influir en la comisión fue generarles un sueldo por integrar la comisión. Efectivamente. Y de lo que yo estuve investigando, su padre fue el único que no accedió a cobrar un sueldo y que él solo se mantenía con el dinero de su retiro. Exacto. Y por esa circunstancia hubo 2 bandos, los que cobraban y el que no cobraba, ¿no? Él quiso hacer un documento que lo pudiera leer todo el país y enterarse qué había pasado y por qué. La comisión no quería. Entonces mi padre hizo un pequeño ayuda a memoria y se lo entregó él a nombre de él
a la Junta Militar. Claro. Pero la Junta ni le contestó, ni lo tuvo en cuenta. En un momento dado, toman el ejemplar que correspondía a mi padre y se lo mandan a mi padre para que intervenga en un sumario, no sé qué pasaba ni por qué. Y mi padre se lo puso a leer y ahí comprobó que todo lo que habla el informe de la conducta de los marinos en el Atlántico Sur había sido cambiado. Y esa es la razón, supongo yo, por la cual el informe no aparece por ningún lado. Porque no le conviene a determinados personajes que ese informe ponga de manifiesto las barbaridades que se hicieron y los actos de cobardía, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, hasta el día de hoy, no me explico cómo gente que estudió, que estuvo en el extranjero haciendo cursos, que había leído un montón de trabajos tácticos y estratégicos, procedió como lo hicieron en la campaña de Malvinas, ¿no? Cada fuerza, las tres, cada una de ellas hizo su guerra, que eso es gravísimo. ¿Qué reflexión le daría usted a los soldados de aquella gesta? No hablo de los oficiales ni de los suboficiales, hablo de los soldados. Les diría que lamentablemente el país los sacrificó en una campaña que no tenía ningún sentido, pero que a pesar de todo, a pesar de los graves errores que se cometieron, la gente de abajo, de las bajas jerarquías, dejó una semilla que vale la pena dejarla crecer para que el país recupere en cuanto pueda las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, este informe, nuestra producción, pudo conseguir el informe verdadero. Y a mí me gustaría que, si el señor director puede, que aparte está con su linda voz, relatado, ¿qué fue lo que se ocultó específicamente del informe Rattenbach que al día de hoy no aparece? Informe Rattenbach. Las capacidades del enemigo han sido consideradas en forma poco profunda, al igual que el análisis de la probable reacción británica, no existiendo certeza acerca de qué documentos o funcionarios fueron consultados. No se previeron las necesidades de orden logístico que fue causa de serios problemas de desnutrición. El 60% de las bombas argentinas sobre buques británicos no explotaron porque no tenían su tren de fuego preparado para blancos navales. Leopoldo Fortunato Galtieri es responsable de confundir un objetivo circunstancial de política interna, necesidad de revitalizar el proceso de reorganización nacional con una gesta de legítima reivindicación histórica y dar lugar a que se interpretara que pretendía capitalizar para sí el rédito político en caso de una solución favorable. Mario Benjamín Menéndez no exhibió ni evidenció las aptitudes de mando y arrojo indispensables en la emergencia, y no fue en esa oportunidad, única en su vida militar, el ejemplo y la figura que la situación exigía frente a las tropas. Comandante de los efectivos destacados en Georgias del Sur, teniente de navío Alfredo Astiz. Rindió su tropa al enemigo sin efectuar la debida resistencia. Se instruye sumario en el comando en jefe de la Armada. Este informe recomienda la aplicación del Código de Justicia Militar que prevé las más severas penas que van desde la reclusión perpetua hasta la pena de muerte. Bueno, este trabajo, y sobre todo el que se refiere a la conducta de Astiz, es lo que ha desaparecido del informe Rattenbach. No, y es grave porque, bueno, tampoco se cumplieron las condenas, después fueron indultados, fue el primer indulto del expresidente Carlos Menem, pero también había ahí pena de muerte
y destitución, ¿no? Es decir, con los honores de lo que significa la destitución para los altos rangos militares, y eso tampoco se respetó y él pasó a ser marginado, olvidado, y olvidado no solamente por los militares, sino también por la propia democracia. Vos hablabas de este libro, esta es la única edición que se publicó. Después hubo otra edición que hicieron un centro de excombatientes, los del Cecín de La Plata, pero no hubo nuevas ediciones, y es del año 1988. Es un libro que tendría que leerse para entender lo que fue Malvinas, lo que fue la estrategia militar cuando todavía Menéndez va y recibe homenajes. Y jamás ha hecho una autocrítica de su rol. Más allá del que él decía que que no lo iban a sacar con los pies para adelante, que lo iban a sacar con los pies para adelante, de que venga el Principito. Hoy faltó esa autocrítica, ¿no? Hablamos de los altos mandos que siempre hablaron como si hubiésemos ganado y no como si hubiésemos tenido una derrota que no fue muy digna, ¿no? Y el informe habla de falta de logística, de errores graves que causaron desnutrición, digamos. En tu caso particular, esta situación se veía, esta falta de previsión, de logística, de recursos. No hubo una conciencia para ir a una guerra. Es decir, lo que se fue para una avanzada y conseguir ese famoso gobierno tripartito, que era la propuesta de Pérez de Cuéllar, de Belisario Betancur, de Naciones Unidas, el presidente de Perú, y Margaret Thatcher, cuando dijo voy por todo, hundió el crucero General Belgrano y se acabaron las negociaciones. Edgardo, yo aprovechando de tu doble condición, en este caso Urbo al periodista, al hombre de letra, al hombre que escribe, me gustaría que antes de irnos a un pequeño informe que hacen Perón y Jauretche sobre Malvinas en nuestro micromundo, si podés leer este poema que encabeza el libro del informe Rattenbach de Bertolt Brecht. General, tu tanque es más fuerte que un coche. Arrasa un buque y aplasta 100 hombres, pero tiene un defecto, necesita un conductor. General, tu bombardero es poderoso, vuela más rápido que la tormenta y carga más que un elefante, pero tiene un defecto, necesita un piloto. General, el hombre es muy útil, puede volar y puede matar, pero tiene un defecto, puede pensar. Bertolt Brecht. Muchas gracias, Edgardo. Hasta el próximo 2 de abril, que siempre nos gusta pasarlo contigo. Muchas gracias a vos y gracias por esta oportunidad. A ver, señor director, ya antes de que venga el Beto Márcico y el Caminante Urbano en el próximo bloque, me gustaría ver qué reflexionan Perón y Jauretche en la producción de Roberto de Biase. ¿Qué opina del tema Malvinas? Creo que la causa nacional de la recuperación de la soberanía en nuestras islas no debe confundirse con la utilización miserable que hizo la canalla en el año 82. Recuperar las Malvinas es parte de la patria justa, libre y soberana que quiere nuestro pueblo y llegará de la mano de la Unión Latinoamericana, la que tanto buscamos en mis gobiernos. Que no se confundan los piratas. Los que reconocieron y fueron socios de la dictadura fueron ellos. Como siempre, el imperialismo y sus cipayos van de la mano. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación.